Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les habla una vez más el padre Abel y el día de hoy no tocaré un tema específico, sino que quiero presentar a ustedes una serie que estaré subiendo en estos días. Se trata de unas charlas de San Alfonso María de Ligorio. Miren, hermanos, la razón por la que hago esta presentación es para que aprovechen este valiosísimo material que el querido Señor ha puesto en mi disposición, ya que tristemente los católicos de hoy en día no valoran los escritos de los santos y los padres de la Iglesia, sino que prefieren irse tras falsos profetas y predicadores de sectas y doctrinas novedosas, como dice San Pablo en su carta a los Hebreos capítulo 13, versículo 9, no os dejéis extraviar por doctrinas llamativas y extrañas. Es por eso que hago esta invitación para ustedes el día de hoy, mis queridos hermanos, para que se edifiquen con estas valiosas enseñanzas. También les daré una breve reseña de quién fue San Alfonso para que se animen a seguir esta serie ante gran santo, quien además es doctor de la Iglesia, a quien guardo gran admiración y respeto por la calidad de sus obras, y su vida heroica de amor y servicio a nuestro Señor, y a la Santísima Virgen María. San Alfonso nació en Nápoles el 27 de septiembre de 1696. Sus padres don José de Liguori y doña Ana Cavalieri eran de familias nobles y distinguidas. Era un niño prodigio con gran facilidad para los idiomas, ciencias, arte, música y demás disciplinas. Empezó a estudiar leyes a los 13 años y a los 16 años presentó el examen de doctorado en Derecho Civil y Canónico en la Universidad de Nápoles. A los 19 años ya era un abogado famoso. Según se cuenta, en su profesión como abogado no perdió ningún caso en 8 años, hasta que un día después de su brillante defensa, un documento demostró que él había apoyado, aunque sin saberlo, lo que era falso. Eso cambió su vida radicalmente. Hizo un retiro en el convento de los lazaristas y se confirmó en la Cuaresma de 1722. Estos dos eventos reavivaron su fervor. Al año siguiente, en 2 ocasiones oyó una voz que le decía: abandona el mundo y entrégate a mí. Hizo voto de celibato y abandonó completamente su profesión. Muy pronto Dios le confirmó cuál era su voluntad. Se fue a la iglesia Nuestra Señora de la Misericordia a pedir ser admitido en el oratorio. Su padre trató de impedirlo, pero al verlo tan decidido le dio permiso de hacerse sacerdote, pero con la condición de que se fuese a vivir a su casa. Alfonso aceptó, siguiendo el consejo de su director espiritual, que era oratoriano. Hizo los estudios sacerdotales en su casa. Fue ordenado sacerdote en 1726 a los 30 años. Los 2 años siguientes se dedicó a los vagos de los barrios de las afueras de Nápoles. En los comienzos del siglo XVI combatió la prédica muy florida y el rigorismo jansenista en los confesionarios. Él predicaba con sencillez. El santo decía a sus misioneros: emplead un estilo sencillo, pero trabajad a fondo vuestros sermones. Un sermón sin lógica resulta disperso y falto de gusto. Un sermón pomposo no llega a la masa. Por mi parte, puedo deciros que jamás he predicado un sermón que no pudiese entender la mujer más sencilla. San Alfonso abandonó su casa paterna en 1729, a los 33 años de edad, y se fue de capellán a un seminario donde se preparaban misioneros para la China. En 1730 el obispo de Castellamaré, el monseñor Falcoya, invita a Alfonso a predicar unos ejercicios en un convento religioso en Escala. Este hecho tuvo grandes consecuencias, porque ayudó a discernir a las religiosas una revelación que tuvo la hermana María Celeste. El día de la Transfiguración de 1731, las religiosas vistieron el nuevo hábito y empezaron la estricta clausura y vida de penitencia. Así comienza la Congregación de las Redentoristas. En 1732 se despide de sus padres y vuelve a Escala, y con la ayuda y colaboración de un grupo de laicos, a los 36 años funda la Congregación del Santísimo Redentor, cuya primera casa perteneció al convento de las religiosas. San Alfonso era el superior inmediato y monseñor Falcoya era el director general. Al poco tiempo comenzaron los problemas. La congregación se dividió entre los dos superiores. Al poco tiempo la hermana María Celeste se va a fundar otra congregación. A los 5 meses el santo se quedó solo con un hermano, pero más tarde se presentaron nuevos candidatos y se estableció en una casa más grande. En 1734 funda otra casa en Villa degli Schiavi y se dedica a misionar allí. Su confesionario estaba siempre lleno. Trataba a sus penitentes como almas que era necesario salvar. En 1737, se divulgan rumores sobre la casa de Villa degli Schiavi y San Alfonso decide suprimir esa fundación. Al año siguiente también cierra la casa de Escala. Organizó misiones en Nápoles por 2 años a pedido del cardenal Spinelli, arzobispo. En 1743, al morir Monseñor Falcoya, San Alfonso vuelve a ocuparse de su congregación como superior general y se encarga de redactar las constituciones.
A pesar de la oposición de las autoridades españolas, los misioneros reorganizados fundan varias casas. En 1748 San Alfonso publica en Nápoles la primera edición de su Teología Moral. La segunda edición apareció entre los años 1753 y 1755. En 1749 el Papa Benedicto XIV aprobó la congregación y a partir de eso, el éxito fue enorme. En 1750, los jansenistas comienzan a divulgar que la devoción a la Santísima Virgen era una superstición. San Alfonso defiende a Nuestra Señora, publicando las glorias de María. San Alfonso era estricto, pero a la vez tierno y compasivo. En el proceso de beatificación el Peccajone dijo: a mi modo de ver, su virtud característica era la pureza de intención. Trabajaba siempre y en todo, por Dios, olvidado de sí mismo. En cierta ocasión nos dijo: por la gracia de Dios, jamás he tenido que confesarme de haber obrado por pasión. Tal vez sea porque no soy capaz de ver a fondo en mi conciencia, pero, en todo caso, nunca me he descubierto ese pecado con claridad suficiente para tener que confesarlo. Esto es realmente admirable, teniendo en cuenta que San Alfonso era un napolitano de temperamento apasionado y violento, que podía haber sido presa fácil de la ira, el orgullo y de la precipitación. Obispo. A los 60 años fue elegido obispo de Sant'Agata de Goti, diócesis pequeña con 30,000 habitantes, 17 casas religiosas y 400 sacerdotes, entre los cuales habían varios que no practicaban su ministerio sacerdotal o llevaban mala vida. Algunos celebraban la misa en 15 minutos. San Alfonso los suspendió ipso facto, a no ser que se corrigiesen, y escribió un tratado sobre ese punto. En el altar el sacerdote representa a Jesucristo, como dice San Cipriano. Pero muchos sacerdotes actuales, al celebrar la misa, parecen más bien saltimbanquis que se ganan la vida en la plaza pública. Lo más lamentable es que aún los religiosos de órdenes reformadas, celebran la misa con tal prisa y mutilando tanto los ritos, que los mismos paganos quedarían escandalizados ver celebrar así el santo sacrificio. Es para perder la fe. Poco tiempo después se desata en su diócesis una terrible epidemia que San Alfonso había profetizado 2 años antes. Se morían por millares. El santo, para ayudar a las víctimas, vendió todo lo que tenía y la Santa Sede le autoriza a usar fondos de la diócesis y contrae grandes deudas. Sus esfuerzos por reformar la moralidad pública le trajo numerosos enemigos que lo amenazaron de muerte. Solía decir: cada obispo está obligado a velar por su propia diócesis. Cuando los que infringen la ley se vean en desgracia, arrojados de todas partes, sin techo y sin medios de subsistencia, entrarán en razón y abandonarán su vida de pecado. Dirigió la diócesis de Santa Ágata por 19 años. En junio de 1767, sufre un terrible ataque de reumatismo que casi lo lleva a la muerte. Al terminar de celebrar la misa el 21 de septiembre de 1774, San Alfonso se desmayó y quedó inconsciente por 24 horas. Cuando regresó en sí, dijo a los presentes: fui a asistir al Papa, que acaba de morir. El Papa Clemente XIV muere el 22 de septiembre de 1774. En 1775 San Alfonso pidió a Pío VI que le permitiera renunciar al gobierno de su sede. El Papa le concede teniendo en cuenta su enfermedad. San Alfonso se retiró ciego y sordo. Fue a pedir hospitalidad a sus hijos espirituales, en Nocera, cerca de Nápoles, pensando así acabar tranquilamente sus días. En 1777, los redentoristas son atacados de nuevo. El santo sufre con paciencia muchas humillaciones a causa de la traición de Monseñor Testa, que era capellán del rey. El santo se vio excluido de la congregación que había fundado. Dios le reservaba una prueba aún más dura. Entre 1784 y 1785, el santo atraviesa por un terrible período de noche obscura del alma, sufre tentaciones sobre su fe y sus virtudes. Se ve abrumado por sus escrúpulos, temores y alucinaciones diabólicas. Le duró 18 meses, con intervalos de luz y reposo. A esto le siguió un período de éxtasis, profecías y milagros. Gran escritor, sus últimos 12 años de vida se dedicó a escribir, aumentando así sus obras ascéticas y teológicas. Sus más conocidos libros son La práctica de amar a Jesucristo, La preparación para la muerte, Las glorias de María. La Teología Moralis fue una obra que influyó en la formación del clero hasta hace pocos años. El santo murió 2 meses antes de cumplir 91 años, la noche del 31 de julio al 1 de agosto de 1787. El Papa Pío VI en 1796 decreta la introducción de la causa de beatificación de Alfonso María Ligorio. La beatificación se da en 1816, fue canonizado en 1839.
En 1871 fue declarado doctor de la Iglesia y propuesto como patrono de los confesores y de los teólogos de moral. Las charlas que iré colocando estos días son extraídas de sus colosales obras, así que espero que las disfruten tanto como yo. Hasta la próxima, que Dios los guarde.